Bro, no sé lo que me acabo de enterar. Sí. Elena White era racista y creía que existían híbridos, mezcla de humanos con animales. ¿Qué? Y sí, la cita aparece en uno de sus primeros escritos, Dones Espirituales, en el tomo 3. La página 64 dice algo interesante. En la traducción literal español dice: pero si hubo un pecado por encima de los demás que clamaba por la destrucción de la raza por el diluvio, fue el crimen básico de la amalgama de hombre y bestia que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. Dios se propuso destruir por un diluvio esta raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Por otro lado, la segunda cita controversial está en el mismo libro, unas páginas más adelante, en la número 75, y dice lo siguiente: todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgama, fueron destruidas por el diluvio. Después del diluvio ha habido amalgama de hombres y de bestias, como se puede ver en la casi infinita variedad de especies de animales y en ciertas razas de hombres. Entonces, ¿cuál es la cuestión con todo esto? Como vemos, es una cita compleja, son bastantes palabras extrañas, pero sobre todo la repetición de la palabra amalgama es lo que hay que definir. Entonces dirán, bueno, ¿qué significa amalgama? Bueno, si vamos a diccionarios, como por ejemplo el Webster de sinónimos o el del nuevo diccionario del Colegio Webster, justamente, podemos dar de que en esa época esta palabra se refería principalmente a lo que era mezcla entre distintos metales, justamente. No se refería a algo de índole sexual. Como vemos, este término es más utilizado para referirse a una unión y no a la cohabitación. La pregunta sería, ¿por qué la gente empezó a interpretarla de esta forma? Bien, porque el contexto de Estados Unidos en el siglo XIX estaba bajo tensiones raciales y la palabra amalgamación era utilizada en debates raciales. Muy bien, entonces con este contexto racista, digámoslo así, de los Estados Unidos en sus conflictos, llegan a derivar una guerra civil por el tema tan complejo de la esclavitud, uno podría llegar a pensar, bueno, pero entonces ¿que Elena White era racista? ¿Acaso creía que ciertas razas de seres humanos descendían de animales? Interesante es que esta posición no nace de una lectura neutral, sino de ataques contra el adventismo. Y por medio de la facción Marion, que justamente era un grupo separatista dentro del adventismo. Entonces, sus principales líderes, que eran Snook y Brinkerhoff, decidieron desacreditar el ministerio profético de Elena White, tergiversando ciertas expresiones complejas que ella había utilizado, y esta fue una de sus favoritas. Ya fíjense, básicamente en la misma década donde esto se imprime, ellos empiezan a surgir con estas falsas interpretaciones de lo que Ellen White quiso decir al respecto, ¿no? técnicamente dijeron, ven, es racista. Pero bueno, uno podría quedarse con esto y decir, bueno, ya está, viendo esto tiene razón, pero quizás estamos teniendo una lectura un poquito sesgada de lo que viene sido el asunto. Lo que mejor podríamos hacer en este caso, si queremos ser honestos académicamente, es revisar justamente, ¿acaso Elena White era racista? O si uno se pone a leer la totalidad de sus escritos, descubre algo diferente. Bien, cuando leemos lo que ella escribió al respecto, nos damos cuenta que Elena de White no era racista y que tampoco tenía una postura a favor de la esclavitud. Más bien, ella en sus escritos muestra que no habrá un cielo para distintas clases de personas, sino que la religión de la Biblia no reconoce casta ni color. Muy bien, entonces ella se mostraba que está totalmente de acuerdo con Pablo cuando éste dijo que en Cristo no había ni judío, ni griego, ni siervo, ni esclavo, ni hombre, ni mujer, sino que por el contrario, siendo que todos somos seres humanos, todos somos igualmente hijos de Dios y todos por igual podemos alcanzar la salvación sin ninguna distinción entre seres humanos, ¿no? Así que, teniendo en cuenta la verdadera teología de Ellen White,
¿cómo podríamos acusarla, sinceramente, de ser racista? Aquí viene la parte importante del debate. Ella escribió, man and beast, no man with beast. Y eso es lo que hace una diferencia significativa. Totalmente, por aquí se indica de que estamos hablando de dos grupos separados. Estamos hablando de hombres y bestias, no hombres con bestias. Entonces, lo que estamos viendo es que el texto apunta más a mezclas dentro de los mismos grupos que entre los dos grupos cruzados. Bien, y cuando nosotros leemos todo el contexto completo, nos damos cuenta que ella está hablando de especies de animales confusas, de perversión espiritual, de depravación moral en el ser humano, pero en dos grupos totalmente diferentes, no una mezcla entre ambos grupos. Claro, muy bien, entonces este punto ya lo veremos un poquito más adelante, pero si bien en mezclas de animales se habla de, bueno, justamente especies de exclusivamente animales híbridos, por otro lado, sobre mezclas humanas, ¿a qué está refiriendo? ¿Estas mezclas de razas o apunta a otra cuestión? Muy bien, si vamos a esos mismos textos complicados y revisamos el contexto, vamos a descubrir de forma muy interesante de que Ellen White menciona explícitamente las mezclas antes del diluvio entre los descendientes de Set y los descendientes de Caín, que, para el que no sabe, los descendientes de Set eran justamente los humanos, digamos, más virtuosos que buscaban estar en relación con Dios, mientras que los descendientes de Caín eran más rebeldes y querían hacer la suya, básicamente. Entonces, lo que se condena aquí es eso, cómo los que se suponía que era el pueblo de Dios se terminaron mezclando con los paganos. Y es a eso lo que apunta Ellen White, no a una raza literal, sino a la corrupción del ser humano. O sea, más corrupción espiritual y social que biología. Claro, porque ese es otro punto que algunos han dicho intentando justificar a Ellen White. Le dicen, bueno, pero antes del diluvio quizá había otras leyes naturales. Y es así, sabemos que el mundo previo al diluvio era diferente, de cómo, por ejemplo, había un ecosistema que funcionaba sin lluvias, no tenía el ciclo del agua que tenemos aquí, era un mundo diferente. Ahora bien, este punto no se sustenta, primero porque no hay base científica para ello. Hoy en día no hay forma de que haya uniones fructíferas entre seres humanos y animales. Y por otro lado, vemos cómo Dios a lo largo de las Escrituras menciona una y otra vez de que sus leyes son principalmente fijas. Así que si no hay cuestiones de ambiente y demás que no han sido diferentes, es muy probable de que las condiciones de biología y reproducción no hayan sido muy distintas a las que podemos ver hoy en día. Otro punto a favor de esta afirmación es que, si bien Darwin publica El origen de las especies en 1859 y este manuscrito surge en 1864, es decir, solo 5 años después, no hay evidencia de que los descubrimientos a favor del evolucionismo hayan influido sobre el pensamiento teológico de Ellen White. Por un lado, ella siempre defendió el creacionismo, rechazando la evolución y todos sus postulados, y por otro lado, no se habían descubierto hasta ese momento fósiles de eslabones perdidos. Todos los demás neandertales, Ardipithecus, Australopithecus, Homo erectus, se descubrieron por lo menos de 50 años después en adelante. En esa época no se conocía nada de ello, así que ni siquiera pudo haberse fundamentado en lo que decía la ciencia de su tiempo. Ahora bien, volviendo a esta palabrita tan compleja, uno podría ponerse a pensar, y para investigar un poquito más, ¿no sería bueno ver en qué otros lugares Ellen White utiliza esta palabra para ver qué es lo que entendía? Y sí, lo hemos hecho y podemos decir de que los resultados son absolutamente concluyentes. Que ella se está refiriendo en las otras declaraciones en una mezcla entre nosotros y el mundo, en una depravación espiritual, en un deterioro del carácter, pero nunca algo de lo que se está tratando de acusar. Totalmente. Entonces, en las citas donde no se habla justamente de la mezcla de el pueblo de Dios con los incrédulos, se habla de, por ejemplo, las
cruzas de especies de plantas, pero exclusivamente de ellos, sin irse a experimentos extraños de ningún tipo, ¿no? Ahora, aquí viene algo importante. Roy, ¿será acaso que hubo algún adventista que quiso darle una respuesta a esto y terminó basándose en especulaciones? Y sí, lamentablemente pasa eso, porque sí, como seres humanos, hay gente que se apresura con conclusiones, como veremos, y se equivoca, ¿no? Fue el caso de alguien tan grande como Uriah Smith, ¿no? Quien decidió, apenas 4 años después de que ocurra todo esto, de que Ellen White publique el manual, que la facción Marion salga con sus patrañas, que decide publicar un comentario sobre las principales objeciones a Spiritual Gift, y otras ecuaciones que se hacía Ellen White, ¿no? Caso que en este manualcito, publicado en 1868, en la objeción número 39, aborda directamente esta cuestión, ¿no? Y entonces entra en una posición algo ambigua debido a sus propias ideas preconcebidas, ¿no? Ya de por sí, él tuvo en su momento ciertos roces con Ellen White, y esto no fue la excepción. Él, por un lado, básicamente dijo no, Ellen White no es racista, pero por otro lado, él se atrevió a asegurar de que sí, de que probablemente algunas razas humanas, según su opinión, podrían descender justamente de estas cruzas entre hombres y animales, de acuerdo a ciertas ideas de la época. Entre ellos mencionó a ciertas tribus africanas, pueblos originarios norteamericanos o incluso nuestros nativos patagónicos. Bien, vemos un claro ejemplo de lo que es no leer a Ellen White en su contexto. Y así como muchas otras objeciones que hay y gente diciendo cosas muy rápido. Pero también tenemos un claro ejemplo de lo que es leer a Ellen White con un poco de contexto, como por ejemplo Francis Mitchell. ¿Sí? Bien, ¿qué me podrías decir de él, Roy? Bueno, este manual en particular justamente se llama Ellen G. White and Her Critics, o sea, tiene los mismos objetivos apologéticos que este manualcito, pero obviamente, además de tener un tamaño más considerable y escrito ya bastante décadas después de la muerte de Elena, permitió tener una mirada más retrospectiva y actualizada. Realmente este sí se basó en un verdadero criterio al poder abordar todo lo que se dijo respecto a toda esta cuestión. Y aquí aborda todo un capítulo exclusivamente sobre esta cuestión, llegando a justamente estas conclusiones, ¿no? Demostrando de que si uno revisa todo el corpus whiteano, uno no puede sustentar estas acusaciones que se han hecho desde fuera del ámbito adventista. Por supuesto. Y otra de las acusaciones que también se han hecho es que estas citas, y esto es curioso, solamente aparecen en dones espirituales. Lo que fue dones espirituales después, una parte, patriarcas y profetas, no aparecen esas declaraciones. Y se pretende decir que la iglesia trató de ocultarlas. Pero hay una razón por la cual patriarcas y profetas no contiene tales declaraciones. Y es que este material, al ser un material que tenía el propósito de ser colportado, que llegara a otras personas fuera del ámbito adventista, para leer ciertas declaraciones podrían llegar a conclusiones que ella nunca quiso llegar, que ella jamás dijo. Bueno, en conclusión, ¿qué es lo que podemos aprender después de toda esta investigación tan extensa? Número 1, que Ellen White nunca utiliza la palabra amalgamación para decir una mezcla entre hombre y bestia. Número 2, Ellen White no tiene presuposiciones racistas. Y número 3, debemos de leer todo en su debido contexto. A Ellen White también hay que leerla en su contexto. En definitiva, lo que se buscaba hablar en estos pasajes de Spiritual Gift es justamente sobre la corrupción humana, la mezcla con aquellos que no son creyentes con Dios en todos los aspectos. Pablo mismo habla de no unirse en yugo desigual con los no creyentes, tanto justamente en casamiento como demás. Y por otro lado, las mezclas genéticas que se hacen con animales, con plantas, pero sin involucrar seres humanos de por medio, ¿sí? Y aprendimos algo muy interesante también. Una cita sacada de contexto se puede convertir más que en un pretexto,
en una La lapa.